Buenas tardes. Me complace mucho saludar a todos y esperar que todo salga muy bien. Durante este corto periodo no haya ningún golpe de Estado que lamentar. Le ofrezco la palabra al doctor Efraín Quevedo Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresales, a través de las brillantes exposiciones que he tenido el privilegio de escuchar en el desarrollo de este Congreso, se advierte que en el mismo campea una idea fundamental que se refiere a la eficacia del proceso, a la eficacia de las formas procesales. Prefiero, atento a la distinción entre eficacia y resultado del proceso, hablar de utilidad de las formas procesales, utilidad del proceso judicial. Pero por sobre estas diferencias formales, quisiera seguir la idea que parece limitar o ubicar la temática de este Congreso, ubicando precisamente el tema que me ocupa bajo la luz de esa idea fundamental. Es que también en el ámbito del proceso administrativo se plantea como acuciante necesidad el de mejorar su utilidad, el de hacer un proceso más útil. Porque también en el ámbito del proceso administrativo se habla de la insuficiencia de las estructuras procesales para satisfacer la esperanza del administrado que frente a ese monstruo que es la administración pública debe recurrir al órgano judicial en busca de justicia, en busca del reconocimiento de su derecho. Se habla entonces de crisis del proceso administrativo. Y para ello se proponen, sobre todo en las legislaciones europeas, una serie de mecanismos que tienden a asegurar precisamente la eficacia del procedimiento predispuesto para la decisión de las cuestiones administrativas. Y así, estas legislaciones, que siempre han sido ejemplares para nosotros, proponen viejos esquemas del derecho escandinavo, como el ombudsman, proponen nuevas fórmulas del derecho constitucional, como el defensor del pueblo, o bien proponen la ampliación de las facultades o potestades del Ministerio Público, ubicándolo como órgano incluso de contralor del órgano judicial, a los efectos de asegurar la eficacia de su actividad. Es decir, se recurren a sistemas extrajudiciales, a sistemas de control parlamentario y administrativo para asegurar esta tan anhelada utilidad del proceso judicial. Nosotros, en nuestra ponencia, nos hemos animado a proponer una solución que implica, antes que una reforma absoluta y total, la profundización del sistema judicial que tradicionalmente ha primado en la legislación argentina para la decisión de las causas administrativas. Mucho nos ha complacido
escuchar en la reunión del martes al doctor Augusto Mario Morelo decir que el nuevo proceso debe reconocer como base las conquistas y los logros de la ciencia procesal elaborada a mediados del siglo pasado y principios del presente, cuyos sistemas deben tomarse como un cénit de la ciencia procesal en el devenir evolutivo necesario de su progreso. Precisamente sobre esa base, nosotros hemos creído necesario profundizar la médula del sistema judicial o del sistema judicialista argentino para la resolución de causas administrativas, procurando a través de su análisis encontrar dentro del mismo sistema cuáles son las deficiencias, cuáles son las lagunas, y tratar en un repensar sereno y cauto encontrar una solución sobre la base de conquistas sociales y jurídicas ya adquiridas para el pueblo argentino. Nuestro pensamiento se ha desenvuelto en dos direcciones. Por un lado, procura remover algunas bases doctrinarias que consideramos equivocadas, que han venido informando el sistema de juzgamiento del contencioso administrativo. Y por otra parte, apuntamos a la reforma de las leyes de procedimiento y sobre todo de aquellos aspectos del proceso que constituyen verdaderos privilegios para la administración frente al órgano judicial. La primera de las direcciones que adopta nuestro pensamiento no podrá lamentablemente ser explicada aquí en este momento, atento a esa atormentadora campana que pronto hará sonar el señor presidente y nos avisará que nuestro tiempo se ha terminado. No quisiéramos quedarnos en el ámbito meramente teórico y doctrinario, dejando las cuestiones dogmáticas y prácticas en el aire. En nuestra ponencia encontrarán ustedes, en la primera de las direcciones apuntadas, un pensamiento fundamental. Es necesario para el derecho procesal configurar técnicamente la función jurisdiccional del Estado y atribuirla en forma exclusiva y excluyente, como lo quería José Ramiro Podetti, a un órgano independiente y autónomo del mismo. Creemos que el derecho procesal no puede alcanzar madurez absoluta mientras se mantenga la jurisdicción y la administración en límites nebulosos que la doctrina confiesa no poder establecer. Así como el proceso se inicia con la demanda y adquiere su total acabamiento con la sentencia, la ciencia procesal que se inició a mediados del siglo pasado con los estudios sobre la acción, no podrá en manera alguna alcanzar acabamiento absoluto, ni podrá individualizar perfectamente su objeto propio hasta que la jurisdicción no sea absolutamente identificada dentro del quehacer estatal. Y queremos pensar que la idea del doctor Montero Aroca de hacer un derecho jurisdiccional apunta precisamente a hacer hincapié en lo que, según mi humilde entender, es una verdadera laguna del cientificismo procesal, es decir, hacer hincapié en el acto o en la función jurisdiccional que se ejercita a través del proceso judicial.
El cientificismo ha mirado y ha escrutado el aspecto estructural y orgánico de la jurisdicción, habiendo olvidado de alguna forma o postergado su esencia ubicada en la funcionalidad institucional de la misma. Sobre esa base podemos examinar algunos de los puntos que inciden en la defectuosa regulación del proceso contencioso administrativo y que según nuestro criterio originan ese desazón del administrado frente al largo y tortuoso camino que le coloca la legislación administrativa y procesal para alcanzar el anhelado reconocimiento judicial de su derecho. En primer lugar, el objeto del proceso contencioso no aparece perfectamente perfilado en la doctrina ni en las legislaciones argentinas. Se dice por los administrativistas, que son los que más se han ocupado del tema y lo repiten algunas leyes, que el objeto procesal o que el objeto del proceso administrativo es una decisión del órgano administrativo que desconoce o vulnera el derecho del administrado. De tal manera, el proceso judicial se entabla a efectos de resolver acerca de una pretensión del administrado dirigida a revisar la decisión administrativa. Pero así planteada la cuestión, creemos que consciente o inconscientemente se le da a la pretensión del administrado el carácter de una facultad formal de impugnación, es decir, de un derecho del administrado a obtener que un órgano superior o de la misma jerarquía revise la decisión administrativa que es la que decide acerca del derecho del administrado, y de tal manera, como decía Garrido Falla, nuestro contencioso administrativo no supera los límites de una jurisdicción revisora. Es decir, la pretensión del administrado es una pretensión equivalente a aquella que ejercita el justiciable frente a una decisión adversa a sus pretensiones. Para nosotros es urgente rectificar este concepto, porque de allí surgen los numerosos equívocos en que incurre la doctrina. El objeto del contencioso administrativo es el acto o el hecho afirmado o negado en los actos constitutivos del proceso en forma de hipótesis y que comprometen de alguna manera el interés público que el orden institucional del Estado atribuye a la administración para su desenvolvimiento. Es decir, el proceso contencioso administrativo tiene el mismo objeto que el proceso penal y el proceso civil y el proceso laboral. Es decir, entender originariamente acerca de la validez, de la legitimidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. A partir de esa idea que hemos calificado como equivocada, se generan legislativamente una serie de situaciones que implican trasladar al ámbito procesal los privilegios
que legítimamente la administración tiene en el terreno de la relación intersubjetiva con el administrado. No negamos, ni podríamos hacerlo desde tan alta tribuna, que el órgano administrativo o la actividad administrativa debe gozar en cuanto a sus actos de presunción de legitimidad, y que esa presunción de legitimidad debe desembocar en la ejecutoriedad del acto administrativo y también en la ejecutividad del acto administrativo. Pero lo que negamos es que estos privilegios deban trasladarse al órgano judicial, deban trasladarse a la órbita jurisdiccional y deba reconocerse en el proceso una posición de preeminencia y de privilegio a la administración. Por el contrario, estando asegurado el interés público en el terreno de la relación intersubjetiva con estas cualidades del acto administrativo, no se advierte cuál es la justificación de que frente al órgano judicial, frente al administrado, en la tarea de reclamar por su libertad y por su derecho, la administración deba seguir apareciendo revestida de derechos superlativos frente a los derechos del administrado. ¿Cuáles son esos derechos superlativos? Yo quisiera tener el tiempo necesario para poder examinar ante ustedes todos y cada uno de ellos. Lamentablemente no es así y me debo decidir por tomar algunos ejemplos que avalen la afirmación, quizás grave para ustedes y para mí también, que acabo de formular. En primer lugar, quiero tomar como ejemplo la tan meneada reclamación previa del administrado. La doctrina administrativista y aún procesalista no tiene mayores objeciones al requisito que las leyes procesales le imponen al administrado de reclamar previamente una decisión administrativa que desconozca su derecho y que forme lo que se llama por la doctrina administrativa la materia impugnable. Esta materia impugnable es la que en definitiva constituye el objeto del proceso. Esto decía un gran administrativista y que mucho me place recordar aquí, porque era rosarino, el doctor Rafael Bielsa, decía en un libro un poco olvidado sobre lo contencioso administrativo, que esto es un verdadero privilegio de la administración. Y yo creo que le asiste absoluta razón al doctor Rafael Bielsa. Porque hay situaciones, y muchas, en donde el derecho del administrado surge mucho antes de la decisión administrativa que lo desconoce o que lo lesiona. Y me remito a la realidad normativa y social. Les pongo el caso de un hecho jurídico, un accidente de tránsito, producido por dependientes de la administración y por cosas de la administración. ¿Alguien puede negarme que la pretensión del administrado surge del hecho mismo, que la responsabilidad de la administración se funda en la ocurrencia o en la mera acaescencia de ese hecho? Entonces yo pregunto, ¿por qué exigir, como lo hace la moderna ley mendocina y muchas leyes de nuestro país, que el administrado recurra a la administración
para obtener una decisión impugnable que le desconozca su derecho, para recién allí poder, luego de recorrer, por supuesto, todos los grados jerárquicos de la administración, recién poder recurrir a la justicia. ¿No es esto un verdadero privilegio de la administración a la cual se le da, sí, la posibilidad de revisar sus actos, pero con olvido de la situación del administrado, que debe penar durante años para recorrer la línea administrativa y recién allí poder alcanzar la decisión impugnable que lo lleve y que le abra las puertas de la justicia? En realidad, las puertas de la justicia para este administrado están abiertas desde que ocurrió el hecho, y la posibilidad de ocurrir al órgano administrativo para que reconozca su derecho y la indemnización no es más que una mera facultad del damnificado administrado, que la ley injustificadamente convierte en una carga. Por otra parte, este problema de la decisión previa crea la cuestión del silencio de la administración, porque la administración puede resolver o no resolver por omisión, por violación de un deber, pero puede ocurrir que no resuelva, y las leyes aquí vuelven a cargar la omisión de la administración al administrado, porque le crean la carga de recurrir al órgano judicial contando el angustioso plazo de caducidad, que es otro privilegio de la administración, a partir del momento en que fenece el término que la ley impone a la administración para expedirse acerca del derecho del administrado. Pero es posible que la omisión de un acto debido se coloque en cabeza de quien sufre sus consecuencias. ¿No es mucho más coherente que la omisión de la administración cree a favor del administrado un derecho a recurrir, a considerar denegado su interés o desconocido su interés, y pueda plantear la demanda contenciosa, o bien pueda esperar cansinamente la decisión administrativa? Pareciera que esta última es la única solución posible, pese a que nuestras legislaciones vuelven a privilegiar a la administración, otorgándole el derecho a guardar silencio y otorgándole el derecho a denegar tácitamente los intereses legítimos del administrado. Y se habla con nuestras legislaciones ya en el curso del proceso administrativo, ya en el curso del procedimiento administrativo, se habla de una etapa de admisión del proceso. Y se la justifica por los administrativistas comparándola con el despacho saneador del derecho brasilero, comparándola con la audiencia preliminar que coadyuva a la depuración de la actividad procesal para obtener su desenvolvimiento lineal hacia la sentencia definitiva. Pero esta admisión del proceso, tal cual la regulan las normas de procedimiento en nuestro país, no es otra cosa que una manera de depurar de pretensiones individuales el ámbito del contencioso administrativo.
porque ella se ubica inmediatamente de planteada la demanda y antes del traslado de la misma. Y tiene por finalidad verificar si el administrado ha cumplido con todas y cada una de los solemnes requisitos que le impone la ley procesal, y más aún que le impone la ley sustancial, porque incluso el órgano judicial en esta etapa puede juzgar acerca de la recurribilidad o impugnabilidad de la decisión administrativa. Es decir, esta admisión del proceso, lejos de ser una etapa de depuración de la actividad procesal, es una etapa de filtro de las pretensiones del administrado frente a la administración. Es así, señores congresistas, que el sistema judicial que regula nuestra legislación se sustenta en defectuosas normas que deben ser urgentemente repensadas para evitar que se hable de crisis del proceso administrativo y se piense en su reemplazo por procedimientos de la propia administración o de la legislación que, lejos de solucionar el problema de los administrados, pondrá en mayor riesgo los mismos. Incluso, y con esto espero terminar, la elección del órgano que debe conocer las causas administrativas, sobre todo en el derecho público provincial argentino, se ha sustentado en un examen del interés exclusivo de la administración, porque diferir el conocimiento y decisión de las causas administrativas al órgano supremo del ordenamiento judicial no tiene otra finalidad que satisfacer el pudor de la administración para ser juzgada por los jueces inferiores del ordenamiento judicial común. Pero se ha olvidado el legislador también aquí de la posición del administrado, porque este órgano superior del ordenamiento judicial tiene una estructura orgánica y funcional que no le permite acoger la totalidad de las causas que conciernen a la administración. Y entonces las legislaciones argentinas se ven obligadas a insistir machaconamente con la división de los actos administrativos en actos de imperio y actos de gestión, atribuyendo solamente los primeros al conocimiento del Tribunal Superior y los segundos al conocimiento de la justicia ordinaria. Esto es por insuficiencia del órgano, porque ese órgano está elegido en base a valoraciones que miran a la administración y se olvidan del administrado. Entonces el administrado, antes de entablar una acción con la administración, debe comenzar por hallar el camino en el laberinto de senderos que le marca la ley para la defensa de su derecho. Debe, y procuro terminar, señor presidente, debe establecer si el acto de la administración es iuri imperi o iuri gestionis, para establecer si su demanda debe dirigirse ante el superior tribunal o debe dirigirse ante la justicia ordinaria. Debe establecer si su pretensión es de naturaleza fiscal y en algunas legislaciones ocurrir a una justicia especial para las pretensiones de naturaleza fiscal. Y aún debe determinar si su pretensión
no está prevista entre las excepciones que la ley establece a la competencia del Superior Tribunal para entender en cuestiones en donde la administración ha ejercido su poder de autoridad pública. Es decir, se establece un verdadero laberinto para la viabilización de las pretensiones procesales. Entonces, señores congresales, es necesario profundizar nuestro sistema judicial, pero no abandonarlo. Es necesario regular adecuadamente un procedimiento que tenga por objeto las causas administrativas y que provea de un órgano idóneo y especializado para la decisión de las mismas. Porque si renunciamos a la justicia, renunciamos a la libertad. Si la problemática de la administración implica una permanente tensión, como se ha dicho, entre autoridad y libertad, es necesario tener presente que el paladín de la libertad en el orden institucional del Estado son los jueces, y son ellos los que harán valer en definitiva la libertad frente al abuso, la libertad frente a la autoridad ejercida excesivamente. Nada más, señor presidente.